¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me presento, soy el profesor Edgar Pizarro Soloburen del curso de Historia Universal y conmigo verán el tema de civilizaciones del Lejano Oriente para quinto año de secundaria. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a ver. ¿Qué podemos apreciar en la imagen? Sucede lo siguiente, la semana pasada habíamos visto las civilizaciones del cercano oriente, tanto Mesopotamia como Egipto. Ahora estaríamos viendo las civilizaciones del lejano oriente. ¿Qué civilizaciones del lejano oriente estaríamos viendo? Bueno, vamos a ver en este caso la civilización fenicia, la civilización china y la civilización india. ¿Estamos? Vamos a ver entonces por aquí el lejano oriente, o también llamado como el Oriente Próximo. Sigamos. Empezamos entonces con la civilización. ¿Cuál es la importancia de los fenicios? Durante el mundo antiguo, los fenicios son considerados como los primeros comerciantes, ya que estos tenían el control de las costas del mar Mediterráneo. Y como tenían el control de las costas del mar Mediterráneo, estos se dedicaban a la actividad comercial. No era una actividad netamente agrícola, porque los fenicios se encontraban en un desierto. Por lo tanto, vamos a ver de que lo único que hacían los fenicios es de que esta región era habitada por muchas palmeras, y de esas palmeras se aprovechaba la madera para producir ¿qué cosa? Embarcaciones como la que vemos ahí, conocido como las galeras. Las galeras eran embarcaciones comerciales donde se podía distribuir las mercancías, pero también van a ser utilizados como navíos de guerra durante el periodo de la Edad Antigua. Por lo tanto, vamos a ver de que, como las palmeras son los árboles que habitan la región de Fenicia, es por ese detalle que algunos autores mencionan que la palabra Fenicia significa el país de las palmeras. ¿Estamos? Bien, entonces sabemos por aquí de que los fenicios serían los primeros comerciantes del mar Mediterráneo, ¿sí? Y a ese comercio y a ese control que tenían sobre el mar Mediterráneo se conoce como la talasocracia, y esta talasocracia sería la actividad más importante que desarrollarían los fenicios. Pero los fenicios también tendrían otra importancia, ya que estos serían los que estarían realizando el alfabeto fonético. El alfabeto fonético sería el principal aporte de los fenicios, ya que con ese alfabeto podría mencionarse, ¿no?, la escritura fenicia a través de justamente las letras que van a aparecer. ¿Cuántas consonantes aparecieron? 22 consonantes. Es por ese detalle que el alfabeto fonético que estarían creando los fenicios estaba compuesto inicialmente por 22 consonantes. Entonces, los aportes importantes con respecto a los fenicios sería el comercio marítimo, la talasocracia y lo que es el alfabeto fonético. ¿Sí? Muy bien, sigamos. ¿Dónde se ubicaba la región de Fenicia? Bueno, según el mapa, Fenicia se encontraba en la región costera del Mediterráneo. Vamos a ver por acá entonces, Fenicia se encontraba en las costas de Oriente Próximo, al extremo oriental del mar Mediterráneo, y el país que actualmente conserva algunos rezagos de esta civilización sería el país de el Líbano. ¿Claro hasta ahí? Muy bien, sigamos. Vamos a ver ahora el esquema principal que tiene que estar copiado en tu cuaderno. Por favor, recordar que solamente donde diga esquema para el cuaderno es lo que tiene que estar en ese medio, ¿sí? El resto de imágenes, si gusta, los puedes imprimir y pegar en tu cuaderno. Si no, no hay ningún problema. Pero lo que diga esquema para el cuaderno tiene que estar escrito. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver entonces la parte de las generalidades con respecto a los fenicios. Ya te comenté que la ubicación geográfica con respecto a esta civilización sería las costas del Oriente Próximo, al extremo oriental del mar Mediterráneo, donde el país donde se encuentran los rezagos sería el Líbano. ¿Sí? Ya te comenté que la palabra Fenicia, que significa el país de las palmeras. ¿De qué tiempo a qué tiempo se desarrollaron? A partir del año 2800 a.C. hasta el año 146 a.C. ¿Sí?
En el año 2800 a.C., los fenicios serían los primeros habitantes de esta región de las costas del Mediterráneo y serían los primeros en realizar el comercio marítimo. Pero el detalle será que estos fenicios estarían formando colonias y factorías. Pero vamos a ver de que esas colonias y factorías van a aparecer las más importantes como Biblos, Sidón, Tiro y Cartago, siendo Cartago la última de las colonias fenicias. Pero el detalle será que Cartago sería la más importante y la que más estaría durando, ya que las demás colonias caerían producto de las invasiones. Pero el detalle será que en el año 146 a.C., los romanos que habían aparecido cerca del Mediterráneo, en la península itálica, reclamaban el control del Mediterráneo, pero como el Mediterráneo era controlado por los fenicios, los cartagineses estarían enfrentándose contra los romanos en las famosas conocidas guerras púnicas, y estas guerras púnicas como origen principal se debió debido al control del Mediterráneo. Los romanos tuvieron una serie de combates en contra de los fenicios, los cartagineses utilizando las galeras, pero el detalle será que a pesar de la resistencia de los cartagineses, los romanos finalmente lograron derrotar a estos cartagineses, convirtiéndolos en una colonia y una provincia de la República Romana. Prácticamente los romanos se apoderaron del mar Mediterráneo, logrando erradicar al reino de los cartagineses. Es por eso que se desarrolla hasta esa época, el año 146 antes de Cristo. ¿Claros ahí? Listo. A nivel económico, ya te dije, se dedicaron a una economía netamente comercial, ya que su lugar no era tan fértil como las demás regiones, pero sí producían un montón de palmeras y producto de eso utilizaban las maderas para fabricar grandes embarcaciones como las galeras. ¿Claros ahí? Con respecto a los aportes culturales, vamos a ver que los fenicios estarían comercializando la madera, principal materia prima, el vidrio transparente. ¿Cómo podrían fabricar los fenicios el vidrio transparente? Sucede que el vidrio se hace de la arena. La arena, cuando es fundida en grandes hornos de alta temperatura, la arena comienza a convertirse en un material totalmente liviano, un material totalmente líquido, donde se le vierte el sílice y se da el color transparente a ese molde. Y con esos moldes, los fenicios estarían comenzando a comercializar el vidrio. ¿Qué más? Los tintes. Uno de los principales tintes que estaría justamente creando los fenicios sería el púrpura. Ahora, algunos dirán, profe, ¿cómo hacían púrpura los fenicios? No me vayas a decir la salvajada de que mezclaban el rojo y el azul, porque eso no es así. Entonces, profe, ¿cómo sacaban el morado? Sucede que el morado púrpura lo sacaban de un marisco, un molusco, conocido como el Murex branquilia. El Murex branquilia era un molusco que habitaba el Mediterráneo y su composición sanguínea es de color azul. Y como es de color azul, tras la fusión con el oxígeno, ese le daría el color púrpura o el color morado. Entonces, ¿qué hacían los fenicios? Cogían a ese molusco, lo partían, vertían su sangre y lo vertían en telas de seda y se vendían los hábitos púrpuras. Esos hábitos púrpuras eran bastante caros. Solamente podían ser utilizados por personas de dinero como reyes o emperadores. Por eso que la gran mayoría de emperadores romanos utilizaban túnicas de color morado, ya que justamente eran los de más calidad y los más caros. ¿Me dejo entender? Es así como los fenicios entonces conocían el púrpura, utilizando este molusco, vertiendo su sangre. ¿Claros ahí? Siguiente aporte cultural, el alfabeto fonético. Con respecto al alfabeto fonético te comenté que es el aporte principal, quien estuvo compuesto por 22 consonantes, son las principales letras que van a aparecer en la escritura fenicia. ¿Qué más? Documentos mercantiles como la letra de cambio, el pagaré, ¿sí?, que van a ser importantes hasta el día de hoy. Se mencionan que los fenicios en sí realizaban el comercio y utilizaban semillas como una especie de monedas
para realizar el intercambio de los productos. Por eso se dice que esas semillas, como el olmo, las semillas del olmo, eran como se podía, en este caso, intercambiar. Se podía realizar, en este caso, la monetarización. Por eso que algunos papás, cuando te dan dinero, no, y tú te lo malgastas, ¿qué te dicen, no? Cuida tu dinero, que el dinero no crece en los árboles, no crece en el olmo. Claro, es que justamente con las semillas de ese olmo se utilizaba para poder intercambiar esos productos. Algo parecido harían aquí la cultura chincha durante el periodo de las culturas preincas, ya que esto es una especie de monedas, una especie de laminillas de cobre llamadas las achitas de cobre. Estas achitas de cobre serían como una especie de monedas que utilizarían los chincha, ya que los chincha, al igual que los fenicios, desarrollaban el comercio marítimo. Los chinchas desarrollaban el comercio triangular sobre el Pacífico, mientras que los fenicios realizaban el comercio marítimo sobre el Mediterráneo. ¿Claro hasta ahí? Y finalmente, como te comenté, los fenicios desarrollaban la talassocracia o el control del mar Mediterráneo, ¿sí?, realizando el comercio marítimo. Ahí encontramos, por ejemplo, el alfabeto fonético, ¿no? Cada una de ellas tiene una representación, tiene un sonido en este caso, ¿sí? Se encontró en la ciudad de Biblos y los escribas serían aquellos que utilizarían las 22 consonantes. Después los griegos le agregan a las vocales, apareciendo pues el resto de las consonantes y vocales, formando el alfabeto que hoy en día conocemos, ¿sí? Así es. ¿Qué productos comercializaban los fenicios? Ya sabemos, ¿no? La tela púrpura, el vidrio transparente, metales. Sucede que los fenicios, luego de haber utilizado las semillas del olmo como una especie de moneda para el intercambio, los fenicios utilizarían el bronce, y el cobre. ¿Para qué? Para poder crear una especie de monedas, y esas monedas serán los metales que van a estar acuñidas con algunas formas o algunos retratos de la realidad fenicia. Por ejemplo, en esta moneda podemos apreciar, pues, ¿no?, a un ser marino y encontramos ahí una embarcación como las galeras, ¿no? Eso se inscribía dentro de esas monedas hechas de bronce y cobre. ¿Qué más? Los fenicios comercializaban barcos, como el caso del gaulo, que era un barco comercial, las galeras, justamente hay en el término galeras, y los trireme, que después van a ser utilizados como los barcos de guerra. Estos barcos de guerra eran, en este caso, remados por los esclavos, mientras que los soldados eran aquellos que se enfrentaban por la superficie en contra de las demás galeras, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver que los fenicios desarrollaron establecimientos comerciales como las concesiones, que son los barrios de un país civilizado que tenía acceso a los mercados. Las factorías son los depósitos o los almacenes fortificados en regiones incivilizadas, o sea, aquellos lugares que no sean gobernados por esta organización social, se desarrollaban las factorías. ¿Para qué? Para poder almacenar o depositar los productos que van a vender. Y las colonias eran las posesiones independientes o las ciudades metrópolis que dominaban la población local imponiendo su gobierno. ¿Y cuáles van a ser las colonias importantes? Encontramos, como te dije, la colonia de Biblos, Tiro, Sidón y Cartago, las más importantes. Sigamos. Bueno, eso ya te comenté, el origen de la palabra fenicia. La sociedad fenicia, con respecto a las colonias, ¿sí?, se administraba de la siguiente forma. El sufete era el jefe local que controlaba el comercio de una ciudad. La nobleza estaba representada por la élite comercial, los ricos y poderosos. La casta sacerdotal, vinculada a los gobernantes, a los sufetes. El ejército que protegía los intereses económicos de las ciudades, los mercenarios, ¿sí?, el pueblo que conformaba por campesinos y artesanos, y finalmente los esclavos que eran utilizados para actividades de guerra, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a la parte histórica. Estas que se están mencionando o están de color morado, púrpura, por ejemplo, Biblos, Sidón, Tiro y Cartago, van a ser las colonias importantes que van a dar inicio a la historia de Fenicia. Vamos a ver que en la ciudad de Biblos nace el comercio. Se llama Biblos porque ahí nace la primera manifestación de escritura. Ahí nacen los primeros signos relacionados al alfabeto fonético.
En ese lugar se buscaba comercializar con Egipto durante el periodo menfita, a partir del año 2000, ¿sí? Se realizaba el intercambio de la madera, el papiro, el oro y los esclavos. Vamos a ver de que después de la ciudad de Biblos encontramos a la colonia de Sidón, y en caso de Sidón se empieza la colonización hacia el Mediterráneo. Es en ese lugar donde los sidoneses estarían comercializando con ciudades como Chipre, Creta, que se encontraba en Grecia, cerca al mar Egeo, y poco a poco los fenicios en sí van a tener en este caso un contacto con esa región griega. Los cretenses que habitaban esa región van a tratar de realizar el comercio marítimo, y es por ese detalle que los fenicios, al realizar este proceso, estarían comenzando a desarrollar esta principal característica. Ahora, vamos a ver también que la colonia de Sidón decae tras las invasiones de los pueblos filisteos. Los filisteos, conocidos como los pueblos del mar, serían aquellos que lograrían invadir esta región. Y producto de ese detalle, los sidoneses caen ante este proceso. Finalmente vamos a encontrar a la ciudad de Tiro, y esta ciudad de Tiro sería muy importante. ¿Me dejo entender? Claro, ¿por qué? Veamos. Bien, sigamos. Entonces, vamos a ver de que al caer la colonia de Sidón, Tiro sería donde se fundarían las factorías y las colonias, por ejemplo, como España, Cádiz y África, Cartago, siendo Cartago la única colonia que resistiría toda la historia de Fenicia. Ahora, estos tironeses o los habitantes de la colonia de Tiro estarían comercializando el oro, la plata, el estaño y la tela púrpura, ¿sí? Ya te comenté cómo hacían en este caso los fenicios para el púrpura. También son importantes porque realizan el célebre por la producción del tinte púrpura, ¿sí? Reservado exclusivamente para la nobleza. Pero lamentablemente, producto de las invasiones asirias y los babilonios, se estaría desarrollando el fin de la ciudad de Tiro. Finalmente, se estaría desarrollando la ciudad de Cartago como la última ciudad, ¿sí? La última colonia de esta civilización. Es por ese detalle que Cartago sería la última que estaría desarrollando parte de la civilización fenicia. Ahora, Cartago fue fundada originalmente por la reina Dido. Inclusive en la literatura se habla acerca de la Eneida, donde Eneas, ¿no? un semidios, hijo de la diosa Afrodita y el mortal y un mortal, estarían siendo pues aquellos que estarían originando a Eneas. Este huye del incendio de la ciudad de Troya, ¿sí? Y finalmente sería Eneas quien estaría llegando a Cartago. Conoce a la reina Dido y tuvo una relación con la reina Dido, ¿no? Pero eso ya es parte de la literatura, ¿no? Se dice que producto de la llegada de Eneas, ¿no? Sería el principal anuncio de que ya la región de Cartago sería invadida por los romanos, ya que Eneas fundaría pues en la ciudad de Lacio la cuna legendaria de los romanos. Por ese detalle vamos a ver de que, según la mitología griega, la mitología fenicia en este caso, y la mitología romana, ¿no? Sucede que la diosa Juno en este caso había llenado el corazón de maldad de la reina Dido para que Eneas en este caso pues no pueda, ¿no? acabar con esta región. Pero como te dije, los cartagineses serían aquellos que estarían enfrentándose contra los romanos por la posesión del mar Mediterráneo. Pero lamentablemente, tras la última resistencia de los cartagineses, Aníbal Barca, ¿sí? aquel que logró detener a los romanos en la batalla de Canas, fue derrotado en la batalla de Zama, y los romanos finalmente, al derrotar a los cartagineses, se apoderan de esta, la colonizan, la anexan como una provincia, y finalmente los romanos tienen lo que buscaban, el control del Mediterráneo. Y es ahí donde la civilización fenicia cae como tal. ¿Sí? Muy bien. Vayamos ahora a la otra civilización oriental con respecto a la civilización china. Bueno, hablar de China creo que está de moda por el tema del bendito coronavirus, ¿verdad? Vamos a ver de que esta civilización china también va a reflejarse, al igual que los fenicios, como una civilización comercial,
China es una región bastante productiva, ya que se encuentra entre los valles del río Huanghe y el Yangtze. El río Huanghe es conocido como el río amarillo y el río Yangtze como el río azul. ¿Por qué va a ser de color amarillo, profesor? Lo que pasa es que en esa región, ¿sí?, en ese río, se encuentran algas pirrofitas y rizofitas. Estas algas de color parda le estarían dando esa coloración al mar y también a los ríos. Es por ese detalle que se conoce como el río amarillo. Y como es una región bastante fértil, se estaría cultivando principalmente el arroz. Por eso que los chinos serían los principales comerciantes del arroz. ¿Estamos? Vayamos entonces a ver la parte geográfica con respecto a la civilización china. Pero antes, en la imagen que puedes apreciar, la Gran Muralla China, ¿sí o no? Claro. Recordar que esta Gran Muralla China es conocida como un atractivo y una maravilla del mundo, ¿sí? Esta muralla china fue construida por el emperador Shi Huangdi, cuyo principal objetivo era defender a los chinos de las invasiones mongólicas y también realizar una serie de división del imperio. Es decir, esta muralla buscaba cercar el imperio chino que había sido desarrollado por este, ¿sí? Y tras el largo proceso que se desarrolló, esta muralla china es hasta ahorita conservada como un gran patrimonio a nivel universal y también nominado como una maravilla del mundo. ¿Estamos? Muy bien, sigamos. Vamos entonces a ver la parte geográfica. Con respecto a la parte geográfica en el mapa, podemos apreciar de que China se desarrolla entre los valles del río Huanghe y el Yangtze, ¿sí? Se encuentran los sudetes del Tíbet y esta región, como es habitada por dos ríos, se estaría desarrollando el cultivo de el arroz y demás productos que van a ser parte de su comercio, parte de sus mercancías. Vayamos a ver. Con respecto a lo que es la ubicación, bueno, ahí está, Valle de los ríos Huanghe y Yangtze, centrado en el área oriental. Encontramos también que a nivel cronológico, la civilización china se desarrolla a partir del año 2000 a.C. hasta el siglo II a.C. A partir del año 2000, ¿qué pasaba en el Perú? Se estaba formando el periodo, ¿no?, conocido como formativo, donde nacen las primeras regiones que estarían representando su cultura a través de la cerámica, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver que en ese mismo año 2000 a.C., también en la región al sur de China, India estaría formándose como una civilización. Por eso es que China e India son bastante convexas, son bastante cercanas con respecto a la parte cronológica, ¿sí? ¿Qué más? A nivel económico, te dije que China desarrolla una economía comercial, ¿sí?, y también productiva. Cuando hablamos acerca de la actividad productiva, mencionamos la cosecha del arroz, la crianza del ganado porcino y la avicultura, las aves de corral como gallinas, gallos y patos, ¿sí? Pero la gallina, el gallo y el pato no es del Perú, ¿no? Pues recuerda que durante la antigüedad la región de Asia era habitada por un ganado porcino, o sea, de cerdos, de puercos, y la avicultura por las aves de corral. Cuando los chinos comercialicen estos animales, recién van a aparecer en los demás lugares del mundo. Y cuando los españoles vengan al Perú, invadir el Tahuantinsuyo, estos traen estos animales. Por eso que el pollo no es peruano, a pesar que es un elemento principal. El pollo no es peruano. ¿Me dejo entender? Eso es lo que va a pasar. Sigamos. A nivel de los aportes culturales, vamos a ver de que los chinos son comerciantes ¿de qué? De la seda, la porcelana, los tintes, la brújula, ¿no? Vamos a ver por acá entonces algunas imágenes, ¿sí? Encontramos a la seda, principal mercancía con respecto a la vestimenta. Esta seda era producto de los gusanos de seda. Sucede que a los gusanos de seda tenían una piel bastante fina y de esa piel fina se realizaba en este caso los telares para fabricar la seda. La seda era una vestimenta bastante cara, solamente la gente de dinero podía acceder a la seda. Ya después, con el largo del proceso, ya la seda se volvió más conocida. Pero antiguamente la seda era exclusivamente para la sociedad poderosa, como la nobleza o la aristocracia, ¿sí?
Vamos a ver también de que la civilización china realizaría el comercio de la porcelana. La porcelana sería utilizada ¿para qué? Para utilizarla como especie de vasijas, los platos del consumo de los chinos, las tazas de té y entre otros, ¿no? La porcelana, por ejemplo, la utilizamos nosotros, ¿sí o no? Para tomar nuestro litro carnito de gallina, ¿sí o no? Claro. ¿Qué más? Encontramos que los chinos también serían comerciantes de la pólvora, ya que estos inventaron la pólvora. ¿Pero bajo qué objetivo? Bajo el objetivo de evitar de que los malos espíritus habiten tu hogar. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que con la pólvora ellos fabricaban el óxido de azufre y con ese óxido de azufre lo utilizaban en los fuegos artificiales. Y la finalidad de los fuegos artificiales era espantar a los malos espíritus. Estos fuegos artificiales buscaban la felicidad. Por eso que cada cierto tiempo se celebra el Año Nuevo Chino, donde se realiza pues no la pirotecnia. Claro, seguro que tú habrás visto por ahí pues a tu papá, a tu tío que revienta pues un cohetecillo en la sala de tu casa. No lo hace porque está loco, sino que es una parte de su cultura, de su tradición, que al reventar un cohetecillo dentro de la sala pues no, se buscaba espantar a los malos espíritus de la casa y recibir a la felicidad, ¿no? Pero tampoco vas a reventar pues una rata blanca, ¿no? Si no te quedas sin casa. Entonces eso es lo que va a pasar. La pólvora servía con la finalidad de espantar a los malos espíritus. ¿Estamos? ¿Qué más? Los chinos también creían con respecto a lo que es la astrología, basado en los 12 signos de 12 animales que habitaban la antigua China. Es por eso que el calendario chino se refleja cada 12 años. Cada 12 años se celebra el nacimiento de un animal, y ese animal representa características de los seres humanos, como el caso de la rata, ¿no? Este año de 2020, por ejemplo, es el año de la rata, y esta rata pues representa la inteligencia, la astucia, ¿no? Pero el problema es de que este año pues no ha sido tan bonito que digamos, porque ese bendito coronavirus curiosamente ha surgido en China, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema bastante ya lleno de bastante discusión, de bastante discrepancia, que ya bueno, ya en casa podrás verlo, ¿no? Pero bueno, es cosa de la cultura de los chinos, ¿no? Sigamos. Vamos a ver de que los chinos también estarían comercializando lo que es la imprenta. Antiguamente la imprenta era utilizada como una especie de molde donde tú vertías el papel fino o el papel de China, y ese papel se impregnaba con la tinta que estaba en el molde. Y así se podía en este caso realizar la transcripción de algunos escritos. Esta imprenta va a ser importante, ¿por qué? Porque a partir de la época de la Edad Moderna, a partir del siglo XV, ¿sí? Gutenberg, un autor alemán, estaría perfeccionando el uso de la imprenta, ya que la imprenta fue inventada por los chinos. Es por ese detalle de que gracias a eso Gutenberg, tras su principal, ¿no?, perfeccionamiento de la imprenta, estaría creando pues, ¿no?, la máquina de la imprenta para así los libros puedan en este caso ser transcritos de forma más rápida y puedan ser vendidos de forma abundante. ¿Me dejo entender? Eso es lo que va a pasar. Vamos a ver que con respecto a la filosofía, los chinos tenían la creencia, ¿no?, de utilizar en este caso, ¿no?, el espíritu del cosmos, ¿no?, basados en el Tao. El Tao, en este caso, es el equilibrio entre el alma, el espíritu con el cosmos. Y es ahí donde lo que se busca es cumplir el bien. Si tú cumples el bien, el universo te va a pagar con bien. Si tú cumples con mal, el universo te paga con mal. Es ahí donde aparece el taoísmo, difundido por Lao Tse. Tao significa equilibrio entre lo bueno y lo malo. Y justamente una representación del Tao sería el Yin Yang. Ese Yin Yang, ese círculo de color blanco y negro, representaba justamente el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Ese Yin Yang significa que en todo lo bueno siempre hay algo de malo, y en todo lo malo siempre hay algo de bueno, o sea, siendo el color blanco que representa la bondad, y el color negro, pues como siempre, ¿no?, un término racial, representa lo malo. También aparece lo que es el confucianismo. El confucianismo se basaba en lo que era el equilibrio de la moral. Se buscaba la obediencia. Sucede que Confucio decía que solamente los hombres virtuosos eran aquellos que podían gobernar.
y por lo tanto, si somos gobernados por un hombre virtuoso, tenemos que ser obedientes a ese hombre virtuoso. Ahora, cuando Confucio difunda esta religión, ¿sí?, estaría siendo desarrollada como una religión inclusive. Y cuando el emperador Shi Huangdi logre fundar el imperio Shi o el imperio Qin, estaría comenzando a manifestarlo como la religión oficial de ese imperio. Inclusive, después de la muerte de Shi Huangdi, el confucianismo se volvería una religión oficial hasta el siglo XX, hasta 1911. Entonces date cuenta que la religión más larga que pudo durar en China sería el confucianismo. Con respecto a lo que es la arquitectura, los chinos en este caso construían la muralla china. Ya te comenté, la muralla china fue construida por el emperador Shi Huangdi con la finalidad de defenderse de las invasiones mongólicas, y también lo que buscaba, ¿qué cosa era? Buscaba limitar las provincias con el imperio. Tras su muerte, el emperador Shi Huangdi, que logró crear el primer imperio tras la unificación a la fuerza, ¿sí?, tras su muerte crearía un mausoleo donde se construiría una especie de soldados hechos del barro, de la terracota. Y es ahí donde aparecen los famosos 6.000 soldados de terracota. Esos soldados de terracota, según la creencia, servían para proteger al emperador en el más allá. También se han encontrado 600 caballos y 300 carretas de guerra, ya que lo que se buscaba es que el emperador sea defendido por este ejército. También los chinos estarían desarrollando lo que es la construcción de las pagodas. Las pagodas son construcciones poligonales, son en este caso una especie de edificaciones con formas geométricas. Por eso que tú vas a ver que en los chifas, en sus retratos, se encuentran grandes construcciones como esta, ¿no? Las pagodas, ¿sí? Eso es lo que va a pasar con respecto a lo que es la arquitectura china. Con respecto a la parte histórica, la antigua China se va a desarrollar a partir de dinastías. Y las dinastías más importantes con respecto a China fueron, en este caso, 5. Encontramos la dinastía Xia, la dinastía Shang, la dinastía Zhou, la dinastía Qin o la dinastía Qin y la dinastía Han. Con respecto a lo que es la dinastía Xia, vamos a ver de que se estaría dando la fundación legendaria, y sería Yu el Grande quien estaría logrando crear la ciudad de Anya como la capital de esta región. En esta dinastía Xia todavía no existe la escritura, por lo tanto no se puede hablar acerca de la historia de China sin haber mencionado la aparición de la escritura. Recuerda que la historia netamente necesita la escritura como tal para poder hablarse de la historia. Pero esta época es llamada también como la época del bronce, donde el jade, que es una piedra principal, una piedra preciosa para China, sería utilizado en muchas construcciones. ¿Estamos? Vamos a ver que en la siguiente dinastía, la dinastía Shang, se estaría desarrollando lo que es la dinastía histórica. ¿Por qué? Porque en esta época recién aparece la primera escritura, y esa escritura que va a aparecer en China se estaría llamando como los ideogramas, ¿no? Seguro que tú habrás visto unas letritas distintas, un poco raras en los retratos chinos. Justamente eso se basa en lo que son los ideogramas. Y cada letra representa alguna escritura, o también representa en este caso, ¿no?, algún ser, ¿no? Representa el fuego, el aire y entre otras cosas. Vamos a ver de que esta dinastía Shang fue fundada por Tianji, el principal rey que estaría fundando a Jinshu como la capital de ese reino. Pero después de la organización de ese reino aparecen más reinos alrededor de la región del Huanghe. Y finalmente vamos a ver que esta dinastía Shang es conocida como la región de reinos fragmentados, reinos desorganizados, desunidos. En la siguiente dinastía, en la dinastía Zhou, vamos a ver de que se está hablando lo que es el confucianismo y el taoísmo. Ya te comenté que el confucianismo se basa en la moral y en la obediencia de los reyes virtuosos, y el taoísmo se basa en el equilibrio entre el cosmos y el espíritu, buscando el equilibrio entre lo bueno y el mal. También se origina lo que es los otoños y las primaveras. Otoños y primaveras significa de que otoño se refiere a la caída de algunos reinos, primaveras el origen de otros reinos basados en la política central.
Y la dinastía más importante que estaría originándose en China sería la dinastía Qing o la dinastía Qin, ya que en esta dinastía se estaría realizando la primera unificación imperial dirigida por Shi Huangdi, imponiéndose sobre las demás. Es más, vamos a ver de que Shi Huangdi estaría obligando a la fuerza a los demás reinos politeístas que sean parte de su imperio. Y cuando Shi Huangdi logra vencer a esos reinos fragmentados, Shi Huangdi se convierte en el primer emperador de China. Y ahí empieza la primera fase imperial. ¿Me dejo entender? Para poder limitar en este caso su imperio, construye la Gran Muralla China para también en este caso defenderse de la invasión de los mongoles que siempre amenazaban pues a los chinos. Estableció el sistema de escritura, es decir, basado en los ideogramas y también en la utilización de las monedas. Él mismo buscaba de que el resto de los habitantes de su imperio sean obedientes ante él. Y es por eso de que cuando Confucio estableció el confucianismo, o en este caso Shi Huangdi conoce lo que es el confucianismo, él se da cuenta que el confucianismo se basa en lo que es la obediencia a los reyes virtuosos. Así que por lo tanto, ¿qué crees que hizo Shi Huangdi? Hizo de que el confucianismo se convierta en la religión oficial del imperio. ¿Te das cuenta? Ya que él buscaba la obediencia. Y tras su muerte, como te comenté, se construye el mausoleo del emperador donde se encontrarían a los soldados de terracota. ¿Claro hasta ahí? Sigamos. Vamos a ver que la última dinastía, la dinastía Han, sería prácticamente conocida como la dinastía comercial. ¿Por qué? Porque es en este lugar donde Liu Bang decreta el descenso de impuestos y servicios personales de sometimiento. O sea, el imperio chino ya no va a ser tan déspota como antes, no todo lo contrario. Se va a dar una serie de respeto por la soberanía popular. Es aquí donde aparecen otros inventos como el papel, la hélice de barco y el reloj de agua. Destaca también posteriormente el emperador Wu, quien establece el comercio desde el cercano oriente hasta el Mediterráneo, originándose la famosa ruta de la seda, siendo Marco Polo, un ingeniero y también arqueólogo y también gran científico italiano, ¿sí?, quien descubriría esta ruta de la seda a partir del año 1000, ¿no? Y es por eso que después de los viajes de Marco Polo, ¿no?, cuando los europeos buscaban expandirse pues a la región de Oriente, estarían buscando esa ruta de la seda que se narraba en el libro de las maravillas que había escrito Marco Polo, producto de sus aventuras, ¿no? Entonces, esto sería con la parte histórica con respecto a la civilización china. Vamos a ver ahora a la civilización hindú, ¿sí?, la antigua India. En el mapa o en la imagen en este caso puedes apreciar la construcción del Taj Mahal. Ese Taj Mahal es una muestra de la arquitectura hindú que en realidad ni siquiera es un palacio, sino es un mausoleo. Es en este caso la tumba de una chica, ¿sí?, que había pues logrado enamorar a un príncipe de esa región llamado Mahal. Por eso que se llama Taj Mahal. ¿Me dejo entender? Vamos a ver entonces la importancia de la civilización hindú con respecto a ese tema. Vamos a ver que la civilización hindú se estaría desarrollando, ¿sí?, en la región sur de Asia, conocido como los valles del río Ganges y el río Indo, y esos valles estarían dentro de una península, esta de acá, conocida como la península del Indostán. Esta península del Indostán sería la región geográfica donde estaría apareciendo la antigua civilización hindú. Entonces, ¿dónde está ubicada la civilización hindú? Estaría siendo ubicada entre los valles de los ríos Ganges e Indo, la península del Indostán, en el sureste del Asia Oriental, ¿sí? Ahora, entre los valles del río Ganges e Indo, el más importante fue el río Indo, ya que en ese río Indo, cerca de sus orillas, cerca de sus valles, aparecen las primeras ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro. ¿Te das cuenta? Entonces, de los ríos Ganges e Indo, es el río Indo el más importante. A nivel cronológico, vamos a ver de que la India aparece a partir del año 2000 a.C. hasta el siglo II a.C. Es bastante parecido al periodo cronológico de China.
A nivel económico, los hindú desarrollan lo que es la agricultura, la cosecha, por ejemplo, de especias, la canela, el clavo de olor, la nuez moscada, y estos van a ser vendidas, por eso que se van a dedicar a una actividad comercial, ganadera también, porque habían pues animales que eran cultivados para vender, y otros animales que van a ser sagrados, como el caso de la rata y el elefante. La rata y el elefante y la vaca, en este caso, serían los animales sagrados con respecto a la India. La vaca es un ser sagrado, ¿por qué? Porque según la leyenda de la vaca representa la maternidad, y esa maternidad hace que nazcan los demás hijos de la India. Por eso que los hindú no consumen carne de res, ya que está prohibido, es penado por su cultura. El elefante representa en este caso a la sabiduría, y la rata era aquella que podía trasladarla. Los elefantes en sí eran una especie de divinidades, eran unos dioses en este caso, que representaban a su cultura. Por eso que el elefante también es un animal sagrado, ¿sí? Recordad que el elefante pues es aquel animal que posee, ¿no?, una buena memoria, ¿no? El elefante no olvida nada, nunca olvida el elefante. Por eso que es un animal sagrado. Y la rata representa lo que es la astucia. Por eso que hay un templo donde los habitantes de la India, cada vez que se acercan descalzo, y un nido de ratas se sube encima de sus pies. Ya te imaginarás, ¿no? Pero obviamente pues no van a salir despavoridos, sino todo lo contrario, van a dejar de que la rata pueda montarse encima de sus pies, ¿no? En cambio tú, si vas a ese templo, pues sales disparado o disparada, porque hay un montón de ratas que se encuentran en esa región, ¿no? Así es. Sigamos. Con respecto a los aportes culturales, vamos a ver de que la cultura hindú refleja el comercio de especias, ¿sí?, como el caso de la canela, el clavo de olor, la nuez moscada, el algodón, que era importante, era el principal cultivo de la India. Con el algodón se va a desarrollar lo que son las telas, y cuando China e India realicen un nexo comercial, los chinos estarían comprando el algodón, ¿sí?, como materia prima, y lo convertirían en vestimenta, y los hindú comprarían la vestimenta de los chinos. ¿Te das cuenta? O sea, prácticamente era un nexo comercial. Con respecto a la literatura, vamos a ver de que los hindú estarían desarrollando su cultura, ¿no?, de carácter religioso a través de la epopeya de la Ramayana y el Mahabharata, ¿sí? La Ramayana y el Mahabharata son aquellas epopeyas que representan, exaltan la religión hindú. Los hindú poseían una religión politeísta, es decir, que había muchos dioses. Se dice por ahí que alrededor de 3.333 dioses habitaban la región de la India, pero los dioses más importantes de la India eran Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma era el dios organizador, el dios de la creación. Vishnu en su vientre representaba el universo, y Shiva representaba el caos, representaba en este caso la malicia, la maldad. Era conocido como el dios de la destrucción. Por eso es que Brahma, Vishnu y Shiva representaban en este caso a la trilogía ceremonial de la religión hindú. Y basado en esta creencia de la religión hindú, se estaría componiendo estas epopeyas conocidas como la Ramayana y el Mahabharata, ¿sí? Con respecto a la filosofía, vamos a ver que los hindúes establecen el budismo, el hinduismo y el jainismo. El budismo fue fundada por Siddhartha Gautama, que después será llamado como Buda. ¿En qué se basaba el budismo? Se basaba en la meditación, se basaba en la vivencia a partir del sufrimiento, del dolor, y cuando logres haber alcanzado el momento o el nirvana, que le decían, como la iluminación, recién te convertías en iluminado. La palabra Buda significa iluminado. Por eso que Siddhartha Gautama, cuando logre ese nirvana, ese acercamiento a la iluminación, se cambiaría el nombre como Buda. Y esa religión budista no cree en dioses, sino cree en este caso en el cielo. Ellos no tienen un dios donde van a reflejarse, van a arrodillarse, sino todo lo contrario. Ellos creen en los dioses del cielo. Los budistas lo que buscan es de que a partir del dolor y sufrimiento se llegue al nirvana, a la iluminación. Por eso que los budistas hoy en día pues tienen su templo, que se dedican específicamente a la meditación, a lo que después le van a decir como el Tai Chi, ¿no?, en la región de China, y después le van a decir como el yoga, ¿no?
son actividades que se van a realizar a través de la meditación, ¿sí? Muy bien, encontramos el hinduismo. El hinduismo fue la primera tendencia filosófica en la que se basaba de que todo acto que tú hacías siempre era compensado con lo que tú hagas. O sea, si tú realizabas un acto bueno, ya, al momento de morir, ya, eras compensado con bondad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Imagínate que tú has sido una persona noble, una persona totalmente alegre, una persona totalmente buena, ¿sí? El día que mueras, ya, según la mitología, según la leyenda, tu alma, en este caso, va a reencarnar. El hinduismo habla acerca de la reencarnación. Y si tú has sido un ser totalmente noble, vas a reencarnar en lo mejor. ¿En qué vas a reencarnar? Vas a reencarnar en sacerdotes brahmanes, que era prácticamente la mejor, el mejor pago, la mejor reparación que hayas podido tener después de haber cumplido una vida buena. Pero el problema será que hay algunas personas que no hacen lo mismo, hay algunas personas que hacen todo lo contrario, se dedican a la maldad, se dedican al odio, al desprecio, ¿no? El asesinato. Estas personas lo que van a hacer es cargar un karma. El karma se basa en devolverte todo lo que tú hayas hecho. Y si tu karma era demasiado pesado, simplemente eras reencarnado en lo más repugnante, o en un insecto, o simplemente en un paria, o en un intocable. Los parias eran aquellos seres productos del incesto entre castas, ¿sí? Y los habitantes de la ciudad hindú, pues le tenían asco a estos parias. No podían ponerse ni a la sombra de los parias. Por eso que si tú te convertías en una persona mala, tu karma era muy negativo, eras reencarnado en un paria o en un insecto. ¿Te das cuenta? Por eso es que el hinduismo habla con respecto a lo que es la reencarnación, dependiendo de lo que tú hagas en el mundo. Y el jainismo se basa en lo que es el naturalismo, se basa en la actividad natural. Los jainistas creen de que no existe ningún impedimento, ninguna frontera para llegar en este caso al éxtasis. Los jainistas son totalmente libres. Es más, no usan ni ropa. Los jainistas son totalmente libres a la naturaleza, tal y como fueron creados. ¿Sí? Estas serían las tres tendencias filosóficas que van a aparecer con respecto a lo que es la filosofía hindú. Con respecto a lo que es la matemática, los hindúes estarían representando el valor de pi, el famoso 3,141516, y el número 0. Y es por ese detalle que con esta tendencia en la matemática, los hindú estarían realizando grandes cálculos para construir, ¿no?, sus edificaciones. Ya te dije que a nivel religioso, los hindús son politeístas y la trilogía principal o ceremonial lo representan Brahma, el dios de la creación, Shiva, dios de la destrucción, y Vishnu, conocido como el dios del universo. Con respecto a la arquitectura, vamos a ver de que los hindú construyen templos como Nagara, Dravida, Khajuraho y el Taj Mahal, que es un palacio pero es un mausoleo. Vamos a ver algunas ilustraciones con respecto a lo que es la India, ¿sí? Las especias, por ejemplo, ya te comenté que la canela, el clavo de olor, la nuez moscada serían aquellas que estarían utilizados pues como condimentos. El algodón sería la principal cosecha de los hindú, ¿sí? Y este algodón va a ser utilizado para la actividad, ¿no?, vestuaria. Con respecto a la filosofía, encontramos aquí al budismo. Este que está sentado aquí es Buda, ¿sí? Buda sería aquel que sería llamado como el iluminado, ya que alcanzaba el nirvana, el camino de iluminación, ¿sí?, a través de la meditación. Y gracias a eso se ha creado el templo budista, donde ellos simplemente a través de la meditación pueden alcanzar ese nirvana. Aquí encontramos el hinduismo basado en la reencarnación, ¿no? Y si en todo lo que hagas siempre, o sea, toda actividad que tú hagas siempre vas a recibir con lo mismo que hagas, con la misma moneda. Karma refiere el pago con la misma moneda que lo que tú hagas en la vida. Por eso que algunos dicen que todo se paga, ¿sí? Claro, a eso se le llama el karma, se le llama el resarcimiento de lo positivo o negativo que hayas hecho en tu vida. La trilogía ceremonial, encontramos aquí a Brahma, este de aquí, dios de la creación, Vishnu, ¿sí?, dios del universo, y Shiva, dios de la destrucción.
En la literatura hindú encontramos lo que es la Ramayana y el Mahabharata, ¿sí? Las principales epopeyas basadas en el culto a su religión. En las construcciones encontramos el Khajuraho, ¿sí? El Dravida, ¿sí? Que fueron construcciones durante la primera fase de la época hindú. El Taj Mahal, que fue aquel palacio, que fue un mausoleo realmente, construido para la novia de este príncipe llamado Mahal. En matemática encontraron el valor del pi y también el número 0, incluyéndose los números naturales. Vamos a ver ahora el esquema que también tiene que estar copiado en tu cuaderno con respecto a la parte histórica. Con respecto a la parte histórica vamos a ver de que la primera fase se conoce como las civilizaciones del Indo. ¿Por qué el Indo? Porque es el río Indo el más importante donde aparecen los primeros centros relacionados a esta civilización. Vamos a ver de que el Indo sería el foco principal de distintos valles poblados por los drávidas, los primeros habitantes, y estos se estarían construyendo las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, las primeras ciudades en los cercanos del Indo. Pero esta región o este periodo finalizaría con la invasión de los arios. Los arios eran aquellos indoeuropeos que estarían invadiendo a la India, ¿sí? Eran aquellos habitantes de color blanco, ¿sí? Por eso que el término ario refiere al blanco, ¿sí? Estarían introduciendo el conocimiento del hierro. Los arios en este caso le dan la importancia del conocimiento del hierro a los habitantes de la región del Indo, y ahí poco a poco se va formando como civilización. Vamos a ver que posterior a las civilizaciones del Indo aparece el periodo védico, donde los arios que ocuparon el Ganges surgieron con una narración de sus epopeyas como el Ramayana y el Mahabharata, y esos libros sagrados, ¿cómo se va a llamar? Los Vedas. Como los libros sagrados donde se narran la epopeya del Mahabharata y la Ramayana son llamados los Vedas, a ese periodo se le va a llamar como el periodo védico. Los arios, aparte de introducir el hierro, también introducen lo que es el uso del caballo como un animal de guerra, el idioma sánscrito, una lengua sagrada, y la división social en casta. Casta es aquella división social cerrada, donde si tú nacías en una casta, no podías ni cambiar de casta. Por ejemplo, si tú nacías en la casta de los sacerdotes, toda tu vida y tus descendientes serían representantes de esa casta. La casta tiene que ver bastante con el origen, el nacimiento de una región o un sector. Era bastante jerarquizado. Por eso es que aquel periodo donde nace la organización de las castas sería el periodo brahmánico. Se va a llamar periodo brahmánico porque los brahmanes eran aquellos sacerdotes y sabios que estarían en la alta y la máxima jerarquía. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en el periodo brahmánico la reflexión de los Vedas llevó al brahmanismo al hinduismo. O sea que se van a reflejar con respecto al karma, ¿no? El resarcimiento de todo lo bueno o malo que hayas hecho en tu vida. Ahora, el principal texto que destaca en el periodo brahmánico es el Upanishad, el texto sagrado, el texto bíblico con respecto al periodo brahmánico. Vamos a ver que en el periodo brahmánico se da la división social en jerarquías, donde los brahmanes son aquellos sacerdotes y sabios que tienen el mayor cargo. Después encontramos a los kshatriyas, conocidos como la casta guerrera. Los brahmanes solamente se dedicaban a la predicación de la religión, más no al defenderse, más no a defender al Estado. Aquellos que defendían a los brahmanes y al Estado eran considerados como los kshatriyas. Estos kshatriyas eran aquellos guerreros que lograban defenderse de las invasiones y también pues alargar más territorios a través de las conquistas. Encontramos también a los vaishyas, que eran representados como los campesinos y artesanos. Estos se dedicaban en este caso a mantener a la casta sacerdotal y a la casta de los guerreros. Y los sudras eran los esclavos que habitaban esa región. Vamos a ver entonces que la máxima jerarquía es el brahman o la jerarquía brahmánica, y la última jerarquía serían los sudras, la jerarquía de los esclavos. Pero sucede que a veces entre jerarquías o castas se daban relaciones amorosas y producto de eso se daba el incesto.
Tras ese incesto se originan los parias o los intocables. Los parias o los intocables son aquellos habitantes que van a ser aborrecidos, van a ser en este caso, van a ser seres totalmente repugnantes para la sociedad. Por eso que reencarnar en un paria o en un intocable era lo peor que podía pasarte, era el peor castigo que podrían darte. Eso es lo que pasaba con respecto a los parias e intocables, ¿sí? Eran seres que existían porque, en fin, fueron productos del destino, ¿no? Algunos también le decían que eran muestras del castigo de los dioses, ¿no? Son cuestiones religiosas que se basan en esa sociedad, ¿sí? Finalmente, vamos a ver que aparece otro reino conocido como el reino Magadha, donde al imponerse sobre los brahmanes, estos comenzaron a relacionarse con el resto de reinos. Ahora, su ubicación estratégica cerca a lo que es el río Ganges, el río Indo, ¿sí? Pudo desarrollar el comercio sobre la región del Océano Índico. Y este Océano Índico permite el impulso del comercio de recursos como el algodón, las especias, ¿sí? Y entre otros. Durante este periodo del reino Magadha, vamos a ver que surge la doctrina filosófica del budismo, donde Siddhartha Gautama sería el fundador de esto, ¿sí? Pero también aparece lo que es el jainismo, conocido también como el naturalismo, la vivencia ante la naturaleza, es decir que aquellos que creían en el jainismo se basaban en la actividad totalmente libre ante las fronteras, ante los impedimentos. Buscaban su libertad a través de la naturaleza. Por eso que ellos no vestían ropa, al contrario, salían desnudos. Si quieren, ahí hay templos jainistas todavía, existen templos jainistas. Pero bueno, son cuestiones religiosas, ¿sí? Tanto el budismo como el jainismo van a cuestionar al orden social establecido por el hinduismo. Sucede que el hinduismo originó al brahmanismo, o sea, la organización de castas. El budismo y el jainismo lo que buscaban era que la sociedad no sea pues dividido por castas o jerarquías, sino que sea una soberanía popular, que todos gobiernen en este caso. Por eso que ellos criticaban bastante al hinduismo. Producto de eso aparece el reino de los Nanda, donde ellos al sustituir al Magadha sufren la invasión del imperio persa. Los persas ya estaban expandiéndose sobre la región oriental y vamos a ver que el reino Nanda es convertido en una satrapía del imperio. Recuerda que satrapía era la organización política que tenían los persas sobre su imperio. La segunda invasión acerca de los hindúes sería dirigida por Alejandro Magno, ¿sí? Donde las convierte pues, ¿no?, en su máximo expansión, ¿no?, y esplendor cultural, conocido como el helenismo. El helenismo significa la difusión de la cultura griega sobre la región oriental, ya que recuerda que Alejandro Magno era pues alumno de Aristóteles y consideraba al resto de habitantes fuera de Grecia como salvajes o bárbaros. Así que Alejandro Magno, cuando logró su máxima expansión, difunde lo que es el conocimiento de la cultura griega y los convierte justamente a su cultura. Tras eso vamos a ver de que Alejandro Magno, al morir envenenado, los Nandas se libraron del imperio macedónico gracias a sus fuerzas militares. Y producto de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Sucede que se inicia una nueva fase conocido como el periodo imperial. ¿Por qué imperial? Porque sería Chandragupta Maurya aquel que estaría unificando a todos los reinos cerca del Ganges y el Indo en un solo imperio, conocido como el Imperio Maurya. Chandragupta Maurya invade primero los Nandas, logra la primera unificación del norte de la India, cerca al sur de la India, fundando el Imperio Maurya. Tenía el mejor ejército que pudo centralizar el poder, apoyado del jainismo. Los jainistas estaban de acuerdo con la política de Chandragupta Maurya y es ahí donde Chandragupta Maurya realiza la máxima expansión. Pero aquel que realiza la mayor expansión después de Chandragupta Maurya sería su hijo Asoka el Grande. Asoka el Grande comienza a invadir más regiones de la India, pero de forma violenta. Aquellos que no querían someterse ante el Imperio Maurya eran eliminados y sus regiones eran incendiadas.
La vida de Asoka el Grande, hijo de Chandragupta, sería tan pero tan violenta, tan radical, de que él tiene, por obra del destino, que conocer a Siddhartha Gautama o Buda. Buda le enseña lo que es la importancia del budismo, ¿sí? Llegar al nirvana a través de la meditación, ¿sí? A través del equilibrio entre la moral y el ser. Y es por eso de que Asoka el Grande queda maravillado con lo que Buda le había predicho, y Asoka el Grande cambia su destino, cambia su vida. Deja de ser violento y agresivo y se vuelve pacífico. Es por este detalle que, desde ese momento, Asoka el Grande seguía expandiendo su reino, su imperio, pero de forma pacífica. Es por ese detalle que vamos a ver de que se produce la invención de la escritura Brahmi, y a partir del alfabeto arameo se emplean los edictos de Asoka, las normas que se van a crear después de el conocimiento del budismo. Asoka el Grande comenzó a desarrollar grandes construcciones, grandes templos como los Drávidas, ¿no? Y también como el caso del Kakurajo, ¿sí? Pero sería la última fase, conocido como el Imperio Gupta o de Oro, donde se da una constante invasión que se generó prácticamente la desintegración del Imperio Maurya. Ahora, vamos a ver de que los Gupta producen la nueva unificación de la India, generando posteriormente la estabilidad política, la intensificación del comercio y el desarrollo de las ciencias. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Imperio Gupta se desarrolla el esplendor cultural, basado en la ciencia, el comercio y también la estabilidad política. Pero lamentablemente los Gupta estarían cayendo ya en la época del año 600 de la invasión de los hunos. Si recuerda que los hunos eran los bárbaros, que eran aquellos que conquistaban a las regiones orientales, ¿sí? Y vamos a ver de que finalmente esta se va dividida después de la llegada de los musulmanes, producto de las conquistas islámicas a partir del año 700. ¿Sí? Entonces vemos de que esto corresponde a lo que es la historia de la India, y hasta aquí llegaríamos con el tema del día de hoy. ¿Ya? Entonces, chicos, si hay alguna pregunta, me lo hacen saber a través del chat, ¿sí? Vayamos a la dirigida. Sacamos la dirigida, vayamos a las preguntas. Bien, pregunta número 1, dice, vamos a ver. La 1 dice, entre los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang se desarrolló una doctrina ético-religiosa llamado, bueno, si hablamos del Huanghe o el Yangtze-Kiang, estamos hablando de ¿qué? Del confucianismo, ¿sí o no? Recuerda que la tendencia filosófica que nace en la antigua China es el confucianismo y el taoísmo. En las claves te ponen budismo, islamismo, brahmanismo. Eso no tiene nada que ver, ¿sí o no? Si hablamos de China, hablamos del confucianismo y el taoísmo. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? La letra B, confucianismo. Siguiente. Las clases dominantes de la antigua sociedad hindú eran los... ¿Quiénes eran los dominantes? Los brahmanes, los sacerdotes, ¿sí o no? ¿Y quiénes protegían a estos sacerdotes? Los kshatriyas, los guerreros. Por lo tanto, la clave sería la letra E, brahmanes y kshatriyas. Siguiente, 3. Característica propia de la organización social de la India brahmánica. ¿Cuál es una característica propia de la organización brahmánica? ¿Se basa en qué? Se basa en la división de castas, ¿sí o no? Recuerda que una casta es la división de las sociedades de forma jerarquizada, de alta a menor jerarquía, siendo los brahmanes la alta jerarquía y los sudras la baja jerarquía. Por lo tanto, la clave sería la letra E. Siguiente. El periodo de los reinos combatientes, Qin Shi Huang, Shi Wei y Rajo, hace referencia al aspecto político de la unificación, ¿sí? La clave sería la B. 5. Divinidad máxima de los fenicios. Bueno, aquí encontramos a Astarte y Baal. La clave sería la letra A. Eso es con respecto a la domiciliaria, ¿eh? Disculpen. Vamos a la dirigida, ¿ya? Sí, dirigida.
Uno dice, la cultura fenicia se desarrolla en el actual país de... Bueno, ¿dónde se encontraban los fenicios? En el Líbano, ¿sí o no? Entonces la 1 sería la letra D. 2. En el mundo antiguo el comercio marítimo fue dominado ampliamente por los... ¿Quiénes eran los comerciantes del mar? ¿Quiénes eran los famosos primeros comerciantes del Mediterráneo? Los fenicios, ¿sí o no? La clave sería la letra C. 3. Colonia fenicia que permitió un mejor dominio comercial del mar Mediterráneo. ¿Quién tuvo el control del mar Mediterráneo con respecto a los fenicios? Los cartagineses, ¿sí o no? La clave sería la letra B, Cartago. Siguiente. Señale los enunciados correctos en relación a la antigua China. Dice, la primera dinastía del gobierno imperial fue la dinastía Qin o Qin, verdadero. Ahí se inicia la época imperial. Siguiente, la gran muralla china se construyó para dificultar la invasión mongola, verdadero. Entre los aportes culturales chinos se encuentran el uso de la pólvora, el papel y entre otros, verdadero. Por lo tanto, la 4, ¿cuál sería? 1, 2 y 3. La clave sería la letra E. Siguiente, 5. En el año 1974 se descubrió en China la tumba del primer emperador de la dinastía que fundó el imperio. En ella se hallaron 7.000 guerreros, 600 caballos, 130 carros de terracota en tamaño natural. Perteneció a la dinastía, bueno, si hablamos acerca del imperio, hablamos de la dinastía Qin o la dinastía Qin. La clave sería la letra D, Qin. Siguiente, no es una obra del gobierno del emperador Qin Shi Huangdi. Unifica el idioma en China, verdadero. Establece un solo sistema de escritura, verdadero. Convierte el confucianismo en religión oficial, verdadero. Planifica una red de caminos en China, falso, ¿sí o no? Eso de caminos en China, ¿dónde se desarrolla? En la ruta de la seda de la dinastía Han, ¿sí o no? Por lo tanto, la clave, ¿cuál es? La letra D. 7. La antigua China logró una alta relevancia comercial gracias a la producción y venta de productos. Y fueron... Bueno, si hablamos acerca de producción de venta de productos, el producto más importante sería la seda. La clave sería la letra C. Siguiente. El urbanismo inicial de la India se observa en la construcción de las ciudades, entre ellas encontramos... Bueno, si hablamos acerca del urbanismo inicial, estamos hablando de las primeras ciudades. ¿Y cuáles fueron las primeras ciudades? Harappa y Mohenjo-Daro, ¿sí o no? ¿Cuál sería la clave entonces? La letra C, Mohenjo-Daro. Siguiente. Persona que no pertenece a ninguna casta durante la antigua India. Bueno, ¿cuál de las castas era la repugnante? ¿Cuál no pertenece a los brahmanes, kshatriyas? Los parias o los intocables, ¿sí o no? Así es. La clave, ¿cuál sería entonces? La letra B, 9 parias. Y la 10 dice, el verdadero nombre de Buda, ¿cuál fue? Siddhartha Gautama. La clave sería la letra A. Listo, chicos, entonces con esto hemos terminado tanto la domiciliaria como la dirigida, ¿sí? Conmigo será hasta el próximo video, ¿sí? Y no te lo pierdas. Muchas gracias.